Bueno, mi gente, vamos a seguir refutando aquí a linternas. Vayamos por linterna, por lo del linternita. Escuchemos. ¡Ay! El Dios es uno solo, el de los católicos, el de los evangélicos, el de los protestantes, es el mismo Dios. Mentiras, mentiras, no es el mismo Dios. A ver, los evangélicos, los protestantes, ¿creen en la Eucaristía? La Eucaristía. Vamos a leer lo que es la última cena del Señor. Estos son los capítulos y versículos. Y aquí pone la cena del Señor. Debería de poner la última cena. Vamos a la parte en donde, que el versículo 26. 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Momento. Bueno, para que se ponen todos de acuerdo en llamar por teléfono. Volvemos a leerlo. 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Bien. Por aquí de momento, correcto, ¿no? Vamos al versículo 27 y 28. ¿No? Y 29. 27. Luego tomó la copa y después de dar gracias se la dio a ellos, y dijo: beban todos de esta copa. 28. Porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. 29. Les digo que nunca volveré a beber vino hasta el día en que beba con ustedes. Vale. I go Q. Luego tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo: beban todos de esta copa, ¿verdad? Beban. Después dice: porque esto es mi sangre. Pero dice: beban, beban. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Hubo un tiempo pues que en la Eucaristía, lo que ellos llaman Eucaristía, que es un nombre añadido por la Iglesia Católica, cogía al cura y mojaba la hostia en el vino, ¿verdad? Y lo daba a los feligreses en la boca. Pues tampoco es una enseñanza conforme a la palabra de Dios, porque Jesús no mojó el pan en el vino y se lo dio a los discípulos, sino que dio del pan y después, por separado, dio del vino a beber. A día de hoy, desde hace mucho tiempo también, la Iglesia Católica no da el vino, no da, ni mojan ni dan el vino, sino que dan la hostia y ya se acabó. Se han ido, como no cumplen los requisitos, no saben cómo hacer, se fueron a un capítulo, versículo, a un pasaje donde el apóstol Pablo parte el pan y lo come con los hermanos en Cristo, ¿no? Cuando se va a ir de viaje, eso representaba la despedida de Pablo a los hermanos en Cristo, porque se iba de viaje. No representa la última cena del Señor, ni Eucaristía, ni Eucaristía, ni nada. Y entonces, ¿por qué hay católicos que dicen que es el mismo Dios? ¿Los protestantes creen en la confesión? No, creen en el bautismo. Bueno, dicen que los protestantes no creen en la confesión. Ahí están muy equivocados. Lo que no creen los protestantes y lo que yo no creo es en la absolución de los pecados que dicen que pueden dar los sacerdotes católicos. Porque nadie, absolutamente nadie, puede limpiar los pecados de otro pecador, excepto Jesús. Un pecador no puede, no tiene el poder de quitar pecados, de absolverlos, de eliminarlos. Solo Jesús. Y esto está probado,
que solo Jesús es el único que puede. Confesarnos a un sacerdote es antibíblico. Lo que no es antibíblico es confesarnos los unos a los otros los pecados que hayamos cometido con los unos a los otros. ¿Eh? Eso está muy claro. Claro que debemos. La palabra de Dios, Jesús nos dice claramente que nos perdonemos nuestras faltas, nuestros pecados, que tengamos los unos contra los otros, pero que no no enseña que vayamos al cura como una maruja, padre, que da, que pum, que tum, y el cura diga, bueno, pues reza 3 Padre Nuestro, 8 Ave María y tal. No, eso es mentira. Eso Jesús no lo enseñó. Para nada. Y no tienen bases bíblicas, porque es que no hay bases bíblicas al respecto de eso. ¿Bautismo de niños? No, creen en la... Claro que no se cree en el bautismo de niños. ¿Por qué? ¿De qué se tiene que arrepentir un bebé o un niño o niña? ¿De qué? Cuando el bebé, sí, nacemos con el pecado de Adán y Eva. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Muy sencillo, la desobediencia. Adán era el responsable, el cabeza en la familia. Y se dejó llevar por Eva, desobedeciendo a Dios. Con ese pecado entramos, somos pecadores y nacemos pecadores, con la desobediencia. ¿Qué primer pecado practica el ser humano? La desobediencia, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Un bebé no puede pecar aún, nace pecador. ¿Pero por qué no puede pecar? Porque aún no tiene la conciencia desarrollada, aún no conoce lo que es el bien y el mal. Y Dios no condena al inocente. Aunque ha nacido pecador, no ha practicado el pecado. Una persona que lo condenan a 8 años de cárcel, injustamente le dicen, es que tú has robado, y resulta que esa persona no robó, ese no es culpable, ¿verdad? Mientras que no practicamos o no practiquemos el delito, no es que estemos libres de pecado, no, sino que la ley no nos condena. ¿Por qué? Porque aún no hemos pecado. La ley condena cuando practicamos el delito, cuando practicamos el pecado. Es una persona, por ejemplo, estas personas que tienen problemas físicos y mentales que dan una discapacidad muy grande, que no pueden hablar, que la tienen que bañar de por vida. Esa persona muere y Dios no la condena. ¿Por qué? Porque no practicó el pecado y no tenía la conciencia desarrollada para arrepentirse. María, Madre de Jesús, por ejemplo, ella nació con el pecado nació bajo la ley y con pecado. Cuando ella tuvo conciencia, ella se arrepintió de su pecado. ¿Cuál? El pecado de la desobediencia. ¿Lo practicó? No lo sabemos. Pero ella, cuando dijo, mi alma, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ahí en ese cántico confesó ser pecadora. El ladrón que pusieron en la cruz a la derecha o a la izquierda, no sé exactamente, de Jesús, no se bautizó, no se había bautizado. Sin embargo, se arrepintió y Jesús le dijo, ahora mismo estarás en el paraíso conmigo. El bautismo es un paso de fe. El bautismo no te va a dar la salvación, no te va a limpiar los pecados. El bautismo es para perdón de pecados, sí, pero te bautizas, mueres sin Cristo, de nada te vale el bautismo por agua. El bautismo por agua es por inmersión, no una gota en la cabeza. Es por inmersión, no nos equivoquemos. Así que no creemos en yo no creo
en el bautismo de bebés, porque sé que Dios tiene al bebé como inocente, porque no practicó el pecado y no pudo arrepentirse porque murió muy pronto. La confirmación, no. ¿Creen en la unción de los enfermos? No. ¿Creen en Eso de que no creemos en la unción de los enfermos está muy equivocado. Ellos niegan muchas cosas, de que dicen, no, es que los no católicos no creen. La confirmación es un invento del catolicismo. Por ejemplo, también la primera comunión. La primera comunión no es una fiesta. La primera comunión es desde el momento que empiezas a orar todos los días con Dios. La oración es la comunión con Dios todos los días, no un día y ahora ya se acabó, no, todos los días, todos. Para poder tener esa comunión con Dios hay que orar todos los días. Así que la comunión no es un día solo, sino todos los días. ¿El catolicismo lo practica? No, solo lo hace un día, después celebran una fiesta y se acabó. Ya no hay más comunión con Dios, para nada. Y del 100% de los católicos, el 99% no instruyen a sus hijos en la palabra de Dios, ni en el catolicismo. Y tantos padrinos hay. ¿En el sacerdote? No. Claro que no creemos en el sacerdocio católico, creemos en el sacerdocio levítico. Yo creo con toda seguridad que Dios solamente dio el sacerdocio a la tribu de Leví, y no a toda la tribu, sino a un determinado número de personas. Que después, cuando Dios mandó a Jesús a la cruz, cuando hizo el Nuevo Testamento, cuando hizo el Nuevo Pacto, ya no llamó más sacerdotes, hizo a Jesús sacerdote, sumo sacerdote y el último sacerdote, igual a Melquisedec, y ya no hay más sacerdocio físico. Jesús ya es el último y único sacerdote. Y dicen todavía que es el mismo Dios. ¿Creen en la iglesia que Cristo fundó? En la iglesia primitiva, no en la iglesia católica. Cristo no fundó iglesia ninguna, sino que edificó. Es muy distinto fundar que edificar, que construir. Jesús jamás, ni los apóstoles, ni la palabra de Dios dice, la iglesia será iglesia católica, iglesia protestante, iglesia adventista, etcétera. Tampoco dijo que la iglesia sería una institución política religiosa. Para nada. La iglesia primitiva de Cristo, que él edificó en sí mismo, no en Pedro, porque la roca eterna, la piedra eterna, es Jesús, no Pedro, porque la piedra donde se edifica y edificó la iglesia debe ser perfecta, y Pedro falló mucho. No, ellos fundan su iglesia a como les da la gana. Sí, a la comodidad y a como nos da la gana, ¿no? Pero bueno, ninguna base bíblica ha dado en el vídeo. Y está claro. Lo que digo yo siempre, la Iglesia Católica es la gran ramera, madre de todas las rameras. Sí hay iglesias fuera del catolicismo que son rameras también, las hijas del catolicismo. No digo que la Iglesia Católica es la gran ramera y fuera, no, es la madre de todas las rameras y es sinagoga de Satanás. Y bueno, defensa.católica no puede refutarme y siempre está en jaque mate.